ustedes bienvenidos y bienvenidas a la Fílica 2021 en nuestra cuarta edición, ya en nuestros últimos 3 días de feria que se han pasado increíblemente rápido, pero a la vez también contentos por estar acompañados de diversos escritores del mundo. Hemos estado recorriendo 7 países en esta edición y volvemos a la Argentina para estar acompañados en esta ocasión de la escritora Agustina Caride. Ella es una escritora, cuentista, novelista y paisajista que nació el 28 de agosto en Buenos Aires, ha participado en proyectos de difusión argentina, es mejor conocida por su biología Última Generación, publicada en junio del 2016 por Ediciones de Agustina Caride. Resultó ganadora del segundo concurso internacional de narrativa Young Adult, organizado por la plataforma Soy Autor. Y bueno, hoy vamos a hablar de No habrás sino ausencias, que es una novela encantadora que hemos leído hace poco y la verdad nos ha gustado muchísimo. Antes de presentar a Agustina y dialogar con ella, vamos a conversar con Nora Galia de Revoluciones Íntimas. Ellos, como promotores de la literatura, tienen una serie de actividades y además libros que se promocionan, talleres además interesantísimos. Nora, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lady? Bien. Bueno, mi nombre es Nora Galia, yo soy la creadora, fundadora de Letras del Sur, que es la editorial que publicó el libro de Agustina Caride, No habrás sino ausencias, ¿sí? Y también no solo editamos libros, sino también tenemos un ciclo de contenidos, ¿sí? Contenidos virtuales, donde bueno, damos charlas, también seminarios, segmentos, masterclass, bueno, todo vinculado a temas de la literatura, psicoanálisis y filosofía. Uy, perdón, se me cayó mi celular. Perdón, ahí estamos. No hay problema. Bueno, así que, bueno, un poco lo que nos convoca esta noche, antes que nada celebro este tipo de estos eventos, que se sigan sosteniendo las ferias del libro, ¿sí? Aunque sea en este formato virtual, ¿sí? Y bueno, hoy nos reunimos a presentar esta novela de Agustina, que nos llega a nosotros el original en el año 2019, conocemos su lectura. Nos encontramos con una novela que tenía que ser parte de nuestro catálogo, que tenía que ser, que formar y ser voz en nuestro catálogo también, ¿no? Es una novela que tiene diferentes ejes, desde la dictadura, el exilio, la muerte, el duelo, ¿sí? Y sobre todo las ausencias, ¿no? Realmente estamos muy, muy felices. Es una novela que publicamos en abril de 2020, en plena pandemia, en pleno inicio de pandemia, ¿sí? Con todas las librerías cerradas, digamos, acá en Argentina funcionaba el correo, así que lo que hicimos fue, la decisión de la editorial fue que la novela siguiera su camino, que la lleváramos a los lectores, así que bueno, hicimos todo un trabajo de llevar la novela desde la editorial a los lectores, sí, por supuesto con una participación increíble de su autora, porque realmente Agustina trabajó hombro a hombro con nosotros para que los libros lleguen a los lectores, y así fue una de las novelas más leídas, ¿sí? En pandemia, mientras estábamos con todas las restricciones y prácticamente con todo cerrado. No habrá sino ausencias fue una de las novelas más leídas acá en Argentina. Así que bueno, no sé si ya te parece mi presentación. Sí, muchísimas gracias, Nora, por habernos contado todas estas novedades que ustedes tienen en Letras del Sur, y la verdad estamos encantadísimos de poder haber accedido al libro, a lo que ustedes hacen, en realidad que es maravilloso, pese a la pandemia, ¿no? Que además es tan importante que se mantenga la dinámica del libro y que este pueda llegar
a diversos lugares y poder también escuchar toda la vivencia, la experiencia de los escritores. Gracias por acompañarnos, Nora, y bueno, te tenemos aquí un rato más también para compartir esta entrevista con Agustina. Agustina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Lady, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer estar acá con vos y ser parte de la Fílica. Muchísimas gracias a ti, más bien. Y bueno, cuéntanos un poco cómo nace la Agustina escritora, cómo viene este camino por la literatura. Para quienes escribimos pasa a veces de una manera inicial, desde que somos infantes. ¿Cómo ha sido en tu caso? Exactamente como lo dijiste, infante total. Desde muy chiquita yo sabía que quería escribir. Era ni siquiera te diría que era un objetivo, era como algo que estaba dado, ¿no? Era como que yo sabía que quería escribir, siempre escribía lo que solemos hacer, sobre todo las mujeres cuando empezamos con un diario íntimo. Después pasé por la poesía, me volví una poeta frustrada, que le escribía a las mascotas, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y además en mi casa siempre, había una biblioteca muy grande, fueron muy lectores mis padres, mi hermano también, como que siempre el libro era algo que estaba dando vueltas en mi casa. Entonces, si no escribía, iba a hacer algo con los libros, los libros eran incluso como objeto, ¿no? Era un objeto como preciado en mi casa. Todavía es el día de hoy que me acuerdo cuando papá me dijo, bueno, ya podés leer un libro de la biblioteca, y miró, agarró uno, lo sacó y me dijo, podés leer esto, ¿no? Fue como una especie de emoción de acceder a ese espacio de los adultos. Y papá a mi hermano y a mí nos daba títulos para que desarrolláramos, como nos daba como consignas. Cada uno tenía un cuadernito y teníamos que escribir algo en función de ese título. Y así que, digamos que mi primer mentor podría decir que había sido papá. A él le gustaba escribir, había ido a un par de talleres en su juventud, pero bueno, nunca más. Tengo una carpeta con todos sus cuentos que algún día los veré qué hago con ellos. Nunca publicó más que un cuento en una revista, pero bueno, le gustó fomentar eso en nosotros. Y de hecho mi hermano escribe muy bien. Yo digo que él escribiría, de sentarse a escribir en serio, escribiría seguramente mejor que yo, pero no tiene la constancia ni por ahí ni la pulsión ni el deseo, ¿no?, que tuve yo. Así que bueno, siempre quise, y cuando llegó el momento de terminar el colegio y decidir qué iba a estudiar, me metí en la carrera de letras. Durante la carrera y durante un tiempo después no escribí nada, porque la carrera de letras te setea la cabeza como lectora, no como escritora, por lo menos acá en Argentina, o por lo menos en la UBA acá en Buenos Aires. Así que fue un tiempo como de sequía en la escritura, pero que también me dio como muchas herramientas, ¿no? Ayudándome a leer, no sin darme cuenta, pero bueno, es como que fui también adquiriendo herramientas para después, cuando realmente me senté a escribir, me di cuenta que me había servido la carrera también. Sin duda, sin duda. Aquí, de hecho, en la carrera literaria el tema de la lectura es básico, esencial, y me imagino la pasaste muy bien además. En tu nueva novela, bueno, ya no tan nueva, pero en sí, la novela de la que hoy vamos a conversar, No habrá sino ausencias, abordas la vida de una mujer que reconstruye su memoria familiar, un poco a partir de la muerte de su madre, ¿no? Y en paralelo se sumerge en la historia de una joven que en los 70, a raíz de un atentado, perdió a su familia y bajo una nueva identidad se exilia en un pueblo de Alemania. Me permito leer este texto en el diario Clarín, que lo resume así. La obra tiene como protagonista a Clara,
que en pleno duelo por la muerte de su madre inicia un taller de escritura con la intención de narrar la historia de Inés, que vive en el pueblo alemán de Xingler, luego de un exilio en México a los 5 años. La llegada de un sobre para Inés bajo su nombre de nacimiento, Julia Lafuente, marca el inicio de la historia que Clara desea escribir y siembra el misterio sobre la vida de esta joven, generando una inquietante intriga que atrapa al lector y se sostiene hasta el final. Y de hecho que lo atrapa porque es como que muy intrigante ese inicio, Agustina, y este acompañamiento bastante extraño, ¿no? Con Inés al principio. ¿Cómo así vino la idea de este comienzo de tu novela? Bueno, es muy autobiográfica la novela. Y también tiene su recorrido, ¿no? Un recorrido largo. Porque yo la tenía Inés en la cabeza, tenía la historia, iba a ser un policial, tenía muy poco, sabía que Inés estaba exiliada, o sea, sabía que era argentina y que vivía muy cerquita, en un pueblo muy cerca de Frankfurt. En realidad todavía no sabía eso, ¿no? Sabía que vivía en Europa, que no vivía en la Argentina, que se había ido, que le gustaba correr y que corría. Al principio era un lago, yo veía un lago y corría alrededor de un lago, pensé que podía ser Ginebra, pero lo que sí sabía era que una mañana, cuando está a punto de salir, vestida con su jogging y sus calzas y las zapatillas, le llega una carta, ¿no? Como que tenía la imagen del sobre pasando por abajo de la puerta. Y ella agachándose a levantarlo y viendo que no estaba dirigido a su nombre con el que ella había vivido su vida, que era Inés Lafuente, sino con el nombre original y que había abandonado al exiliarse, que era Julia Lafuente. Nadie la conocía como Julia Lafuente, entonces eso ya era como una alerta. Ahí arrancaba mi policial. Pero lo que sucede es que mi mamá se enferma y en ese transcurrir de la enfermedad de mamá yo no tenía ni cabeza ni tiempo para sentarme a escribir. Así que cada vez que una imagen de la novela o de Inés venía a mi cabeza, yo le decía, alto Inés, no puedo, no te puedo escribir. Y realmente era como muy fuerte, ¿no? Inés insistía, a tal punto que el título original de la novela, y así figuró en mi archivo en la computadora, se llamaba La insistencia de Inés. Después no me gustó la cacofonía, insistencia, Inés, pero realmente era lo que yo sentía. Yo sentía que Inés insistía, ¿no? Acá en Argentina hubo una propaganda que era un pájaro carpintero que todo el tiempo le pegaba así a una mujer. No me acuerdo qué era lo que vendía la propaganda, pero la sensación de Inés era esa, ¿no? Era como que me taladraba la cabeza. Entonces dije, ok, no puedo escribirte, pero voy a empezar a dialogar con vos. Y empecé a escribir como una especie de diario de escritura. Y en un momento dije, esta es mi novela, no es el policial. Yo nunca había escrito un policial y la verdad que no sé por qué quise un policial. No soy lectora de policiales ni fanática de los policiales, así que dije, no, voy a lo mío, a lo que a mí me gusta escribir. Y voy a escribir sobre un diálogo entre la autora y su personaje. Voy a escribir sobre el proceso de escritura y mientras el proceso de escritura se va dando, voy a ir contando las historias de las dos. Cómo la escritora va descubriendo a Inés y va descubriendo de a poco su historia, porque es lo que hacemos cuando escribimos, ¿no? No siempre tenemos todo dado, no es que cuando se nos ocurre algo ya tenemos la novela en la cabeza, es como que hay caminos que uno toma, hay atajos, a veces uno cree que va a ir hacia un lado y ese lado es un callejón sin salida y hay que retomar. Hay personajes que uno piensa que van a ser secundarios y que toman protagonismo, entonces la novela un poco trabaja eso, ¿no? Trabaja cómo o sea, era meterse en la cabeza de un escritor que en definitiva era meterme en mi propia cabeza e ir develando. Y de hecho, sí, perdón. Sí, de hecho, y además eso nos pasa mucho, ¿no? O sea, ¿te ha pasado de hecho que esto traspasa la realidad, pero además
le imprimes mucha ficción, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso creativo también para sumarle mucha ficción a lo que te estaba pasando? Fue muy placentero y liberador, porque cuando lo que te está pasando no es agradable, ¿no? Y es doloroso, poder modificarlo es maravilloso, ¿no? Es como decir, bueno, acá sí tengo las riendas y los hilos de mi vida, aunque no, porque mi vida iba transcurriendo de una manera totalmente distinta, pero justamente en el libro yo me podía dar el lujo de modificar las cosas, de hacerlas más lindas, de hacerlas, de darle belleza en las palabras a los sentimientos que podían ser duros o difíciles, o incluso situaciones, ¿no? Situaciones donde en la vida real algo salía mal y en el libro, en un momento yo lo estaba poniendo tal cual y de pronto dije, ¿por qué lo hago tal cual? No, si esto acá lo puedo modificar, no la voy a hacer sufrir a Clara en esto, aprovecho y le doy un respiro. Entonces, eso fue interesante desde el punto de vista literario y reconfortante desde el punto de vista personal. Sí, claro, además porque uno puede elegir, como tú dices, lo que va a suceder, ¿no? Más allá de lo que haya podido pasar en la vida real, que a veces no nos gusta y que gracias a la ficción podemos incluso recrear nuevos personajes, a veces nos volvemos hasta asesinos, pero que no es malo porque es la ficción, no es que lo estamos haciendo a nivel real. Cuéntanos un poco de esta historia de Inés, que en realidad era como te la imaginabas al final cuando terminaste el libro. No. No, realmente la fui descubriendo a Inés y eso en el proceso de escritura y de pensarla fue muy divertido. Como te dije de entrada, yo sabía que existía esta carta, pero no tenía ni la más remota idea de lo que había dentro de la carta, ni quién la había escrito. Así que yo dije, bueno, avanzo en la escritura sin saber qué hay adentro de la carta. Y ya promediando la mitad de la novela dije, Agus, tenés que sentarte a pensar porque no puedes ir escribiendo sin definir quién le mandó esta carta, ¿no? Y fundamentalmente, ¿qué es lo que decía? Lo que pasa es que igual a mí no era... Llegó un momento en el que me di cuenta de que la carta, si bien había sido un disparador de escritura, no lo era dentro del texto, no lo era dentro de la historia de Inés, porque la historia de Inés que se cuenta en la novela es la anterior a la carta, ¿no? Entonces, lo que se va contando es cómo Inés llega al exilio, cómo fue que perdió a los padres, cómo fue que los tíos la criaron, cómo fue que ella termina llegando a Sindlinger, que es este pueblo cerca de Frankfurt. O sea, en realidad era hablar sobre el duelo de Inés, porque es la propia Clara, la escritora, la que necesitaba anclarse en el duelo de Inés para superar su propio duelo, ¿no? Entonces, lo interesante en la novela estaba en el diálogo de estas dos mujeres, en el puente que la escritora arma entre ficción y realidad, y entre el puente de los dos dolores, ¿no? Es como que Clara, con casi 40 años, que está viviendo el duelo de la madre que se acaba de morir, pensarla a Inés le alivia porque Inés pierde a sus padres a los 5 años, entonces, ¿no? Esta cosa que uno siempre, que a veces parece tonta, ¿no? Pero mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? El imaginar a alguien que perdió a sus padres a la edad de 5 años, a ella le resultaba, o sea, le aliviaba o la consolaba el hecho de decir, bueno, por lo menos yo a la mía la tuve casi 40, ¿no? Entonces, el dolor de una alivió el dolor de la otra. Y en relación a la carta,
fue como develándose de a poco, y eso es lo que creo que también tiene de maravillosa y de mágica la literatura cuando la escribimos, ¿no? O sea, yo siempre a mis alumnos les digo que escribir es construir, uno va construyendo y aún teniendo un plano en esa construcción, muchas veces se modifican. Porque de pronto uno cree que la ventana está bien colocada y de pronto decís, la verdad que tendría que ser más grande para que haya más luz, y no, entonces uno va como en el momento viendo cosas que antes no había visto, a medida que uno levanta el ladrillo. Y ahí en ese transcurrirla, Inés, fue surgiendo, fui como acompañándola a ella en esta duda de quién podría haberle escrito, porque la carta era anónima. Eso me sirvió a mí para ir tirando, ¿no? Ir pateando hacia adelante en la novela, y además porque, bueno, también eso me hacía mantener la atención del lector de hasta el final no saber quién le había escrito. Y la propia Clara, que era la escritora, tampoco lo sabía, así que es el lector que va acompañando a esa escritora, como de a poco va develándole a Inés quién le escribió la carta. De hecho resulta inquietante siempre, ¿no? El hilo de esta historia, como le hemos contado. Y cuéntanos un poco qué, digamos, autores han influenciado en tu obra y que de pronto tú has sentido te han ayudado a encaminar tus novelas. Bueno, a ver, los que tengo siempre que vengo acá y los busco son Antonio Muñoz Molina, es un escritor contemporáneo español. Me encanta su prosa. Él tiene muchos policiales, por eso creo que a lo mejor Inés surgió como policial, pero son policiales donde no importa tanto la trama, sino cómo está escrito. No son policiales clásicos ni puros, ¿no? O sea, siempre hay como un misterio, no me atrevería a decir que son policiales. Pero me encanta cómo escribe, me gusta muchísimo, tiene frases como muy largas, muy poéticas, con palabras que decís, ¿cómo se le ocurrió esto? Otro que agarro mucho es Cortázar, también porque me encanta cómo escribe. Una escritora nuestra, Liliana Bodoc, no sé si la conoces, es una escritora infantil y adult, también escribió para adultos, que es muy poética, fue una mentora mía también. Ella me ayudó mucho en lo que fue literatura infantil. La quise mucho, y me gusta mucho cómo escribe. Así que es más, ahí esos 3 libros que se ven ahí verdes son de ella. Es una trilogía, una saga. Así que a ella la agarro también. Y a veces me pasa que digamos, como que tengo cosas que tengo que leer para los talleres, y como la cabeza la tengo puesta en lo que voy a escribir, siempre hay algo en los libros que estoy leyendo que me dicen algo, ¿no? Que me regalan una palabra o una imagen. Si quiero la poesía, si quiero el ritmo o el tono, busco por ahí a estos que te estoy diciendo. Por ejemplo, para el título, cuando yo se lo llevé la novela, el manuscrito a Letras del Sur, el título no era La insistencia de Inés, era Escrito en los márgenes, porque me gustaba, ¿no?, esta idea de la escritura, quería trabajar con la escritura. La palabra margen me gustaba porque Inés es una exiliada que vivió al margen de su país. Un duelo también es una especie de pausa que te mantiene al margen. Como que había muchas cosas en la palabra margen que me gustaba, y además porque Clara nunca se sienta a escribir la novela, la va como pensando, la va construyendo, la va armando, y es recién al final que se sienta a escribirla.
Entonces también, ¿no? Ese pensamiento iba a estar va estando al margen. ¿Cómo es ese proceso de elegir los títulos, Agustina? Porque me has dicho por lo menos ya 3 títulos que iba a tener el libro y no sé cuál fue la persona que le dio el título final a la novela. ¿Cómo fue esa historia de los títulos? Bueno, ahí entró Nora en acción, y en ese sentido yo siempre confío mucho en los editores porque saben más que yo. Así que Nora me dijo, no me convence escrito en los márgenes, no me termina de gustar, por ahora dejémoslo en stand-by mientras vamos revisando la novela y qué sé yo, después como que le podemos ir dando una vuelta. Cuando finalmente llegó el momento de pensarlo al título, me dijo, me gusta mucho la palabra ausencia se reitera a lo largo de la novela, así como yo sentía que la palabra margen decía mucho, para ella ausencias decía mucho, ausencia, ¿no? Así que nos quedamos dando vueltas, empezamos a tirar ideas las dos, medio como ir poniendo sobre la mesa, y un día a mí me pone loca no tener el título. Es algo que cuando escribo lo necesito, aunque no sea el que queda, siento que es como una guía, ¿no? Por donde me va a llevar. Me ha pasado de estar en la mitad de la novela y no tener un título definido y me empieza a poner nerviosa. Y así que yo ya estaba como, necesito encontrarlo. Y lo busqué a Borges. En realidad dije, voy a buscar poesía, voy a ver alguna estrofa, porque creo que mi tipo de escritura es como con un trabajo de la palabra más literaria o poética, si se quiere. Así que dije, bueno, quiero que en el título también haya cierta poesía, ¿no? Que sea como una frase, que diga algo. Y me puse a hojear poemas de Borges y una estrofa decía, no habrá sino recuerdos. Y ahí uní la idea de las ausencias de Nora con la estrofa de Borges y quedó no habrá sino ausencias. ¡Qué maravilla! Y además porque la poesía nunca puede faltar, ¿no? Para quienes escribimos narrativa, bueno, yo escribo poesía y narrativa, pero me parece que la poesía es fundamental. ¿Consumes mucha poesía, Agustina, en tus lecturas? No como me gustaría. La verdad que es como una tarea pendiente en mí. Trabajo mucho dando talleres de lectura y lo que me demandan es más prosa, entonces siempre tengo que estar consumiendo eso para ver qué voy a dar en los talleres, y como yo escribo prosa, pero ya te digo, a veces cuando estoy escribiendo y siento que lo que estoy escribiendo está como ¿no? O sea, vos que escribís, y más si escribís poesía vas a saber más que yo, a veces siento que mis palabras están duras, ¿no? Como que les están faltando movimiento, les están faltando soltura, ¿no? Como que siento que las frases están como si le faltara pasar lija a la madera, ¿no? Como que están ásperas. Entonces ahí busco poesía, o busco la prosa que yo sé que es poética, como te digo, como la Bodoc o como Muñoz Molina. Hay una poeta nuestra que me gusta mucho, tengo un librito que lo tengo como siempre ahí, cada tanto lo agarro y la releo, y ya no busco contenido, ¿no? Porque el contenido o lo argumental ya lo vi cuando la leí, sino que busco esto, ¿no? Es como que salgo como quien pesca palabras, ¿no? Entonces voy a buscar, y por ahí hay una palabra que ¡pum!, me abre un montón de cosas, y ahí es como la lija, ¿no? Esa palabra que funciona como lija y que me destraba lo que para mí estaba como demasiado entroncado.
Sí, claro, de hecho. ¿Y qué opinas, Agustina, de la revolución que está causando las escritoras argentinas en Latinoamérica y que, bueno, se ha notado más en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, el caso de Mariana Enríquez, Selva Almada, por citar algunas, pero hay muchísimas escritoras que como tú están publicando, están bastante activas, ¿no? A diferencia de otros años quizás. Me parece fabuloso y digo, bienvenido y ya era hora, ¿no? Esa es la sensación de que estemos visualizándonos, de que estemos consiguiendo levantar la voz. Es más, estaba leyendo una novela de Selva Almada mientras te esperaba a vos. Yo tengo junto con mi socia, tenemos un ciclo de lectura que se llama Lectores en busca de un autor, que analizamos a lo largo de un mes una novela o un libro de cuentos, y a fin de mes cerramos el análisis invitando a la autora, ¿no? o autor. Y la verdad que el año pasado, o sea, lo empezamos en agosto, lo empezamos medio tarde, y estuvimos con 3 autoras, con Claudia Piñeiro, Mariana Enríquez y Gaby Cabezón Cámara. Y ahora, mañana, cerramos el primero de este año con Mónica Ojeda, una ecuatoriana que es fabulosa. Y la verdad que por momentos con mi socia decimos, bueno, deberíamos mechar a algún varón, porque estamos dando todas mujeres, pero la realidad es que tenemos tantas mujeres buenas que están queriendo, y dentro del ciclo, cuando consultamos qué les gustaría leer, nos siguen, por ejemplo, nos pidieron mucho Selva Almada, o sea, nos están pidiendo autoras, así que, bueno, es como sigamos con las autoras adelante. Sí. Hay que promocionarnos entre nosotras también, ¿no? Promover y hacer que la rueda gire. Sí, claro, además como que se siente más solidaridad entre las autoras mujeres que entre los hombres, ¿no? Por discriminar, pero creo que es algo que se percibe. Y bueno, ¿y cuáles son tus proyectos, Agustina? ¿Ahora estás escribiendo alguna novela nueva? Acabas de sacar una hace poco. Sí, saqué el año pasado, después de No Habrá Sino Ausencias, saqué La Chica de Papel, que salió en agosto. No Habrá Sino Ausencias salió en abril, y en agosto salió La Chica de Papel, que es young adult, pero la están leyendo los adultos también, porque tiene mucho de la relación madre-hija. Entonces hay muchas madres que me dicen que les gusta mucho la novela porque también encuentran desde ese lugar, ¿no? Cómo entender a la hija. Y terminé de escribir en el año pasado y en el verano, que ahora la dejé reposar ¿no? A veces uno necesita reposar y retomarla con un tiempo, con una distancia para poder corregirla. Una novela que se llama Por Ahora, se me fue el título, Donde retumba el silencio. Por ahora, ¿no? Después veré si me llega una editora y me dice, no me convence, cambiaremos. Pero por ahora me retumba a mí ahí, ¿no? Y ayer empecé a escribir otra. Estoy muy verde todavía. La venía como madurando, como Clara en No Habrá Sino Ausencias, ¿no? Era como que la venía todavía en mi cabeza, madurándola. Y ayer dije, bueno, voy a probar voy a probar por lo menos la voz, el narrador, por dónde encararla, por dónde ir. Así que me tiré a la pileta, un piletazo, y bueno, vengo contenta. Vengo en borrador, ¿no? En ir tirando, pensando más lo argumental y ver hacia dónde disparo. Sí, claro, además es emocionante todo ese proceso, ¿no? Y a veces hasta cierta nostalgia siente uno cuando se acaba la novela, porque luego te quedas ahí un poco en el limbo, pero empieza otra y es como una nueva aventura, ¿no?
Sí, hay entre una y otra hay un vacío que además como si todavía no tenés en la cabeza lo que va a venir, más que vacío es un desierto, ¿no? Es como que sentís esa sequía de decir, ay, por favor que llegue la idea. Empezás a rezar a los cielos y a las musas para que algo suceda. Pero también uno sale a buscarlo, ¿no? No me acuerdo que había una escritora que decía eso, que los cuentos llegan y las novelas se buscan. Así que uno también sale, o por lo menos yo salgo a buscar, porque cuando estoy empiezo como así, ¿no? Como diciendo, bueno, ya es hora, vamos a escribir, como me falta algo si no tengo un personaje en la cabeza, si no tengo, ¿no? También estoy con mucho trabajo, entonces eso a veces ayuda cuando todavía no tenés la idea, porque decís, bueno, mejor por ahora no, que la idea no llegue, porque no voy a tener minutos de sentarme a desarrollarla. Así que por eso también, desde el verano que la venía como buscando en la cabeza, tratando de darle forma, de encariñarme con los personajes, porque va a ser una novela coral, así que hay muchos, son todos personajes femeninos y todavía no las tengo a todas muy agarradas, así que empecé a escribir por las que más cerca tenía, ¿no? Por las que ya estaban un poco más instaladas adentro mío. Genial, Agustina, ha sido realmente un gusto conversar contigo, poder escucharte, saber un poco más de tu proceso creativo, de tu novela, y va a ser un gusto que muchas más personas puedan seguir leyéndote y seguir conociendo también tu trabajo literario. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Agustina. No, muchas gracias a vos, Lady, por invitarme, por convocar la Nora, con Letras del Sur, súper agradecida, con Nora también, que le dio a Clara y a Inés esta oportunidad de ser conocidas ambas con sus historias, y a través de ellas yo, ¿no? Claro, por supuesto. Así que bueno, ojalá que sean leídas, que seamos Sí, claro. leídas. Claro que sí, que seamos leídas, sobre todo Exacto. las autoras latinoamericanas. Muchas gracias, Nora, también por habernos acompañado, tu despedida. Bueno, ahí estoy con un celular, perdón, así que pues tenemos el Zoom, la diferencia horaria la calculé mal, pensé que era 1 hora. Bueno, no, muchas gracias a vos, Lady, por este evento, por esta invitación, y bueno, fue un placer realmente la entrevista, escucharla, Agustina, y bueno, de alguna manera volver a sentir No habrá sino ausencias, porque realmente es una novela que se vive con el cuerpo, ¿sí? El cuerpo tiene mucho que ver en esta novela, ¿no es cierto, Agustina? En algún momento Sí. lo hablamos en todas estas cuestiones, en todas las reuniones cuando estábamos editándola. Así que bueno, muchas gracias y realmente felicitaciones por todo este evento. Y bueno, es una novela que pueden encontrar en Busca Libre, ¿sí? En la librería internacional por el momento, hasta que Letras del Sur aterrice en las librerías de Perú. Gracias. Genial, muchísimas gracias. Ya lo saben, busquen Busca Libre, ahí la novela de Agustina Caride, gracias a Letras del Sur, que qué bonita esa complicidad, ¿no? Entre los editores y los escritores, que me parece fabuloso porque siempre hacen muy buena sinergia. Muchas gracias, Nora, muchas gracias, Agustina. Nosotros despedimos así esta transmisión. Pueden encontrar el video luego en nuestro Facebook, la Feria del Libro Abraham Valdelomar va a estar allí, y nosotros nos encontramos en 15 minutos con la transmisión de otra novela, bueno, esta vez de un autor peruano. Vamos a estar como Si nos tuvieran miedo, esta novela que ha sido escrita también hace muy poco y vamos a presentarla en breve. Así que muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias.